tenemos ya en pantalla a nuestro siguiente invitado. Se trata de Carlos Larrea. Luisana, estamos con Carlos Larrea, lo vemos ahí en pantalla, docente investigador, parte de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a conversar con él. Él es director del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Gracias por conectarse con Voces y Propuestas. Muchísimas gracias por darnos su tiempo. Queríamos directamente empezar con esta conversación y preguntarle, bueno, durante la consulta popular que también se tuvo durante el 7 de febrero que tuvimos las elecciones generales, también hubo la consulta popular en Cuenca. La unidad de información socioambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar apoyó en la veeduría que hizo el colectivo Yasunidos a esta consulta, precisamente para ver el tema de los resultados finales. El resultado que obtuvo no fue muy diferente al que finalmente el CNE proclamó, que fue el 80% de la votación dijo estar a favor de que se protejan las fuentes de agua. Quisiéramos que nos cuente, para iniciar, digamos, esta conversación, cuéntenos un poco cómo fue esa metodología utilizada por la unidad de información socioambiental. ¿Cuál fue la metodología que se ocupó y cómo funcionaría esa metodología, por ejemplo, para los resultados generales? Bueno, muchas gracias. La Universidad Andina, a través de la Unidad de Información Socioambiental, efectivamente hizo, con el apoyo también de Yasunidos y de otras organizaciones sociales, un recuento rápido de los votos emitidos en la consulta de la SUAY. Y aproximadamente a las 9 de la noche del día domingo pasado, nosotros difundimos en nuestra página web nuestra proyección que implicaba que el 80% de los votos válidos eran a favor de la prohibición de la minería. ¿Sí? Ganó el sí en esa proporción. Bueno, a fines de esta semana, me parece que ayer o anteayer, el CND comenzó a difundir resultados con un conteo alto de los votos. Obviamente se demoró mucho porque la prioridad estaba en el conteo de los votos a la presidencia, ¿sí? Y la cifra que arroja el CNE es prácticamente la misma. Nosotros planteamos en nuestra proyección un margen de error del 3%, pero en este caso la cifra coincidió completamente, ¿sí? Yeah. ¿Cómo se hace ese conteo rápido? Básicamente lo que se hace es un muestreo en la mayor parte de las parroquias. Cuenca, en este caso el Cantón Cuenca, tiene 36 parroquias, de los cuales, con el apoyo de Yasunidos Cuenca, obtuvimos información fotográfica sobre las actas, un número pequeño de actas que ya habían sido escrutadas más o menos a las 8 de la noche, ¿sí? Esto es difícil porque la prioridad de los escrutinios era para los votos a la presidencia y a los representantes nacionales y provinciales. Se contaban las actas sobre la consulta solo al final. Pero afortunadamente obtuvimos un número razonable de actas y cuando tuvimos 26 de las 36 parroquias de Cuenca representadas en nuestra muestra, entonces nuestros resultados ya eran muy consistentes. Entonces decidimos difundirlos y, como les mencionaba, de esta manera obtuvimos una proyección muy acertada, lo cual fue muy oportuno porque desafortunadamente los datos oficiales todavía no se concluyen y ha pasado mucho tiempo antes de que se difunda este resultado, que sí es sorprendente, porque una votación en una consulta con el 80% de apoyo es muy, muy significativa. En relación a la segunda pregunta que usted hace, ¿cómo puede ser utilizado este tipo de muestreo para la situación actual? Bueno, tiene alguna posibilidad de utilizarse, pero yo creo que es muy importante establecer las posibles causas de discrepancias, que es lo que se está buscando en este momento, entre los resultados electorales reales y los resultados difundidos hasta el momento por el CNE. Las causas de estas discrepancias pueden ser, además de temas jurídicos como que faltan firmas de los delegados de las juntas o temas de esta naturaleza que podrían conducir a la anulación de las actas,
Ya las discrepancias numéricas en el número de votos pueden tener dos causas. La primera es que los datos digitados por el CNE no coincidan con los datos de la fotografía del acta, ¿sí? Y la segunda sería que al recontar las urnas, y esto implica abrir la urna, y es lo que entiendo que se va a hacer de acuerdo con lo que han difundido los medios del acuerdo que ha contado con el respaldo del CNE, al recontar los votos aparezcan discrepancias entre los votos recontados y aquellos que han sido registrados en el acta. Si es que nosotros hacemos un conteo rápido, digamos, de actas, podemos detectar solamente la primera clase de las discrepancias, es decir, la discrepancia entre el acta y la digitación, ¿sí? Normalmente esas discrepancias no son muy grandes. No son muy grandes porque los procedimientos que utiliza el CNE para digitar los datos implican prácticamente una doble digitación y ciertos chequeos previos, ¿sí? Pero sin embargo existen. Entonces, una aplicación sistemática de este método puede conducir a encontrar discrepancias, pero no todas, porque posiblemente las discrepancias más grandes, en caso de existir, y eso no lo puedo anticipar porque hay que recontar los votos primero, en caso de existir estarían en la forma en la que se contabilizaron los votos en cada urna, ¿sí? Y posiblemente ya en el acta enviada al CNE puede haber discrepancias con la suma de votos reales a favor de tal o cual candidato. Por consiguiente, el método es útil más bien para un conteo rápido, que es lo que permite su utilización en casi todo el mundo y con bastante precisión, no tanto para verificar un posible fraude, ¿sí? Porque la causa principal va a ser, en definitiva, que los votos están mal contados, ¿sí? Y para eso hay que abrir las urnas. Entonces, también se podría hacer una muestra en ese sentido, pero eso implica ya estar presente en la apertura de las urnas, y esto puede ser un procedimiento importante para hacer proyecciones. Esa sería otra posibilidad. En ese sentido, lo que ha sucedido en las elecciones, en estas últimas, y no sabemos, podríamos hacer como un recuento de las anteriores elecciones, pero específicamente en estas elecciones hay un panorama técnico y un panorama político. Quizá, señor Larrea, lo que sucedió es la mezcla de los discursos entre lo político y lo técnico, porque en lo técnico tuvimos resultados de las elecciones el pasado domingo 7 de febrero, primero desde el exit poll que realizaron dos empresas que fueron contratadas, ¿no es cierto? Y que el margen hacia el resultado real fue bastante amplio, el margen de diferencia, ¿no es cierto? Y esto ya generó una primera expectativa. Luego, los resultados de conteo rápido proclamados en primer momento a las 9 de la noche por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el cual nos daba un resultado. Pero ese resultado fue cambiando. Entonces, ¿cómo ve esto usted, quizá manejo político de lo técnico que debía haber sido los resultados de las elecciones, principalmente a la presidencia y vicepresidencia? Bueno, en realidad hay dos tipos de proyecciones que se jugaron el día domingo y en los días siguientes. La primera de ellas se basa en las exit poll, ¿sí? Yo entiendo que las dos exit poll que se difundieron, aunque representaban con alguna aproximación la realidad, tenían errores muy grandes. Una exit poll con el tamaño de la muestra que se difundió en cualquiera de las dos empresas que las hizo, tiene un margen de error muy pequeño, ¿sí? Y si solamente analizamos un dato que no está cuestionado, que es la votación a favor de Arauz, ¿sí? Me parece que en los dos casos las proyecciones daban como un 36%, ¿sí? Ahora, con la mayoría de los votos escrutados, y esto no está tan cuestionado porque Arauz obviamente está satisfecho con los resultados, ¿sí? El resultado real se parece más a un 32 o 33%. Lo que significa que hubo una diferencia en la proyección de las exit poll del 3%, que está muy por encima del margen de error que una encuesta de esas debería tener, ¿sí? Entonces, eso implica que hubo algún otro problema adicional, además del margen de error, ¿sí? Lo cual no es sorprendente. Yo no estoy criticando a las empresas que hicieron las encuestas, pero si nosotros analizamos los resultados en el mundo de proyecciones electorales o encuestas que de alguna manera nos tratan de mostrar qué va a pasar o qué pasó recientemente en una elección, que es el caso del exit poll, encontramos que hay una tendencia global a que las encuestas fallen.
Miren, Estados Unidos es un país que tiene un sistema de encuestas bastante sofisticado y no es una empresa la que hace las proyecciones electorales, sino cientos de empresas en todos los estados, ¿sí? Y la gran mayoría de las encuestas antes de la última elección de Biden daban una ventaja a Biden de 10 puntos sobre Trump, ¿sí? Efectivamente lograron predecir lo que ocurrió, es decir, que Biden ganó, pero la diferencia quedó mucho menor de lo que proyectaban las encuestas, porque Biden esperaba una victoria con el 10% de diferencia y obtuvo apenas un 5%, ¿sí? Esto nos muestra que el sistema de encuestas de este momento, en este contexto actual, caracterizado por una gran influencia de redes sociales, por muchísimos electores desinformados o indecisos, es demasiado inestable, ¿sí? Y por consiguiente es muy difícil llegar a precisiones exactas con las encuestas. Hay muchos más ejemplos que yo no le quiero mostrar, pero en general yo diría que hay una tendencia mundial, que es que la confiabilidad de las encuestas ya no es tan alta, aun cuando estén muy bien hechas, ya no es tan altas como la que... Entonces nosotros debemos tomar con mucha precaución los resultados de cualquier encuesta, incluidas las exit polls. Esa es la razón por la que la información de las exit polls quedó muy desprestigiada, tal vez algunas horas más tarde, porque ya se evidenció claramente que no coincidían los resultados con los que... Eso, más allá de cualquier otra intencionalidad que hayan tenido quienes propiciaron las encuestas, que eso es muy difícil de conocer, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, en general el método de predecir resultados electorales por encuestas es una buena guía, pero ya no es una herramienta lo suficientemente precisa, ¿sí? Como para producirnos resultados de alta confiabilidad, como ocurría hace 10 años o hace algún tiempo. Y en las condiciones actuales, el país tiene, en primer lugar, una crisis enorme en su sistema político. Prácticamente no hay partidos nacionales consistentes. Los partidos tradicionales, tal vez con excepción de Pachacutic y la Izquierda Democrática, que está tratando de revivir, están muy, de alguna manera relegados este momento existen 250 movimientos o partidos políticos reconocidos por CNE, hay una dispersión enorme. Los candidatos en general no recibieron un apoyo entusiasta del electorado, además se suma la pandemia. La mayoría de los electores en general rechaza el sistema político porque no tiene confianza en los programas de los candidatos. Todo eso crea un ambiente de incertidumbre, de desconfianza, yo diría de enorme escepticismo. Muchos electores deciden por quién vayan a votar el momento que llegan y se enfrentan a la urna, ¿sí? Y eso hace que los resultados sean básicamente impredecibles, ¿sí? Eso es parte del problema. El método que les mencionaba, que es un método de reconteo de urnas, es mucho más preciso, ¿sí? Porque ya estamos basándonos en documentos escritos. Y además una urna tiene, digamos, en el caso actual, cerca de 300 votantes, ¿sí? Siempre hay abstención, y en Ecuador la abstención es alta, pero póngase un promedio por urna de 200, 250 votantes y ya es una muestra importante. Si usted recoge varias actas en una misma parroquia, entonces tiene muestras mucho más representativas. Eso da una proyección mucho más precisa, ¿sí? En el caso de la difusión que hizo el CNE, de la muestra que condujo a la expectativa generalizada de que el segundo lugar le correspondía a Yacu Pérez, ¿sí? Me parece que no se dieron detalles técnicos lo suficientemente amplios por parte del CNE, y yo creo que en eso falló el CNE. El CNE debe haber entregado por escrito un informe técnico, mucho más claro sobre los márgenes de error, de la diferencia sobre todo entre Yacu Pérez, por una parte a quien asignaban el segundo lugar, y puede tenerlo, eso no está descartado, ¿sí? Y Guillermo Lasso, ¿sí? Pero hasta donde yo vi, esa diferencia era muy pequeña, aún en la proyección, y por consiguiente estaba sujeto a un error muy grande. Entonces debía haberse hecho simultáneamente una prueba estadística de la hipótesis de que Yacu está en el segundo lugar y no Lasso, o al revés, de que Lasso está en el segundo lugar y no Yacu, y mostrar las probabilidades de que eso ocurra, ¿sí? Eso desgraciadamente no se difundió, y por consiguiente, aún en el caso de que la proyección haya estado técnicamente bien realizada, había mucha incertidumbre. Esto ocurre muchas veces cuando dos candidatos están muy cerca el uno y el otro. Los métodos estadísticos para predecir la diferencia pierden validez porque esa diferencia es casi insignificante. Aún en la actualidad, si ustedes ven los últimos datos reportados por el CNE, esa diferencia está por debajo del 1%. Así es.
Entonces, es muy difícil hacer una predicción, ¿sí? Por eso me parece acertado que los dos candidatos que están en disputa, más del CNE, hayan llegado a un acuerdo político para recontar una proporción muy alta, y está bien, de los votos del país, ¿sí? Espero que las diferencias políticas, los obstáculos, etcétera, no imposibiliten o no obstruyan este reconteo, que tiene que ser un reconteo solvente, un reconteo público, un reconteo monitoreado, ¿sí? Para que el país finalmente sepa quién ganó, que sigue siendo una enorme incógnita. ¿Sí? Sí. Hay muchas razones para esta incertidumbre, y creo que es fundamental que las autoridades, entiendo que ahora se va a reunir nuevamente el CNE para fijar un reglamento, espero que prevalezca la transparencia y la cordura, de tal manera que el reglamento sea lo más abierto posible y permita realmente una veeduría, no solo de los partidos interesados, sino de la ciudadanía en general, sobre los resultados de las elecciones. Señor Larrea, y justo frente a este posible panorama, ¿cuál sería, desde el Consejo Nacional Electoral, la mayor traba que podría poner o establecer frente al la no revisión de este 50% en la el 100% en la provincia de Guayas y las otras 50% en 16 otras provincias, que ese es el acuerdo que se había ¿Cuál sería la mayor traba que existiría en este procedimiento? En definitiva, cómo se va a establecer el reglamento. Pero aquí hay varios problemas. Primero, se establece que debe haber una muestra del 50% en todas las provincias que no sean Guayas y que no sean Amazónicas y Galápagos, que entiendo que son las excluidas del reconteo, ¿sí? Significa 16 provincias. ¿Cómo se hace esa muestra del 50%? Puede ser una causa de disputa. Pero en todo caso, si la muestra es del 50% y está bien hecha, no hay mayor problema. Pero eso debe decidirse con transparencia y debe decidirse de una manera que permita una buena veeduría ciudadana. El objetivo sería que el reconteo de los votos se haga de la forma más imparcial posible, que las actas, en primer lugar, que como entiendo yo que la OEA ha manifestado algunas preocupaciones sobre la marcha del proceso. Afortunadamente, las elecciones en la mayoría de los países actualmente en América Latina están supervisadas por varios organismos internacionales. Y en el Ecuador contamos con una veeduría técnica de gente que conoce a fondo el tema, en este caso por parte de la OEA, ¿sí? Y ellos han manifestado una serie de preocupaciones y al mismo tiempo han hecho algunas recomendaciones al CNE, ¿sí? Que se defina con transparencia, que se difunda lo más ampliamente posible los resultados conocidos, ¿sí? Por ejemplo, sería importante que el CNE haga públicas todas las actas, ¿sí? Que este momento están hechas públicas a medias, porque solo los partidos políticos tienen la facultad de ver las fotografías de las actas que están digitadas, ¿sí? Que se hagan públicos a nivel de acta o a nivel de recinto todos los resultados electorales. El CNE está difundiendo no solamente datos a nivel de provincia o circunscripción, ¿sí? Lo cual son datos muy generales, ¿sí? Es decir, que la opinión pública, más allá de los partidos políticos, pueda conocer lo que está pasando. Y segundo, que en todos los recuentos de este recuento se realice realmente voto a voto y que sobre todo se garantice la custodia sin alteración de las ánforas que contienen los votos, ¿sí? Porque están depositados en los tribunales provinciales y hay muchos editorialistas, por ejemplo en el Comercio, en el caso de Andrés Vallejo, que han planteado dudas sobre la credibilidad de algunas de las juntas provinciales de recuento de votos, ¿sí? Como entiendo que este recuento se va a hacer en cada provincia, ¿sí? Es muy importante que haya transparencia y que haya objetividad. Y sí creo que todavía tenemos algunas dudas, por lo menos. Es el caso de este editorial de Andrés Vallejo, por ejemplo, donde se planteaba, digamos, algunas razones para dudar de la objetividad de los procedimientos, ¿sí? Si bien pueden existir estas razones, es muy importante que se demuestre fehacientemente que no ha habido alteración alguna, ¿sí? Y esto es fundamental porque lo que está en juego es el destino del país en los próximos 4 años. Y obviamente el resultado del reconteo debe ser lo más objetivo posible, que refleje la voluntad popular. De eso se trata la democracia.
Estamos en una situación muy difícil porque la diferencia es tan chiquita entre los dos candidatos que es muy difícil predecir cuál va a ser el ganador final. Pero cualquiera que sea declarado el ganador final, lo importante es que sea realmente el que ganó en las urnas, ¿sí? Y esto el CNE lo debe garantizar. Entonces yo diría que deben agotarse, más allá del tema jurídico, todos los impedimentos legales para que una vez que se difundan los resultados de quién ganó en la primera vuelta, que realmente esto represente la realidad y no sea el resultado de algún tipo de pequeña falsificación, porque la diferencia es tan pequeña que cualquier pequeña falsificación puede alterar los resultados. Sí, muchísimas gracias, Carlos, por este análisis más técnico sobre lo que está pasando, digamos, lo que venimos observando que ha pasado en el CNE. Una última pregunta ya como para despedirnos. Usted ya nos ha dicho varias veces, ¿no? Es muy pequeña la diferencia, realmente es como muy difícil establecer una tendencia, sobre todo con unas diferencias tan pequeñas, pero existe la posibilidad de, o sea, y como digamos, también la información que se entrega es un poco difusa, si se le puede, digamos, llamar así, pero ¿existe realmente la posibilidad de probar o no un fraude? O sea, ¿realmente existe, digamos, con todo este escenario que ya hemos descrito, existe la posibilidad realmente de demostrar un fraude en estos comicios? Bueno, hay que ver ciertas cosas. En primer lugar, la gran mayoría de las actas con discrepancias, las que el CNE denominaba actas con novedad en su página web, estaban en la provincia del Guayas. Ese es el primer punto. El Guayas tenía en algún momento el reconteo la semana pasada, al inicios de la semana pasada, un porcentaje de actas con discrepancias equivalente al 20%, que es altísimo, mayor que cualquier otra provincia. Primer problema. ¿Sí? Segundo problema, la provincia del Guayas es la más grande del país, en términos del número de electores. ¿Sí? Por consiguiente, las actas con discrepancia eran muy, muy numerosas. Si en esas actas hay alguna duda sobre la objetividad del acta, por eso tienen discrepancias, sea que no estén completas las firmas, sea que no coincida la suma, cualquier razón por la cual fueron declaradas en suspenso. O sea, debe haber habido alguna novedad jurídica en el acta que haya detectado que por alguna razón no se contaron inmediatamente. Eso es evidente, ¿no es cierto? Entonces, la única solución para que el electorado ecuatoriano y también la opinión pública internacional, y en este caso la Comisión de la OEA, puedan verificar que todo está bien, es abriendo las urnas. Y en eso me parece que han llegado a un resultado adecuado cuando decidieron que el 100% de los votos de la provincia del Guayas debe ser recontado. Entonces, si aparecen, esto es una hipótesis, yo no puedo anticipar la realidad, pero si aparecen discrepancias entre los votos contados y los votos reportados en las actas, eso va a aparecer, porque hay más de 1000 actas. Entonces, mucho más. Me parece que son como 9000 actas en total donde que corresponden a la provincia del Guayas. Si el número de casos donde aparece esa discrepancia es significativo y muestra una dirección, evidentemente en ese caso ya tendríamos una evidencia de una alteración de los resultados. ¿Sí? Esperamos que eso no pase, porque comenzamos a dudar de la objetividad de quienes forman las actas en las mesas, ¿sí? En los delegados de mesa, pero es una probabilidad que puede ocurrir. Justamente se trata de verificar que eso no haya ocurrido. Pero el momento que aparece una discrepancia entre los votos recontados y los votos reportados en el acta, evidentemente hay una alteración de la voluntad popular. Yo creo que se va a encontrar. Pero si esto encuentra en direcciones aleatorias, puede ser el resultado de un error involuntario. ¿Sí? Pero si eso ya se presenta en forma sistemática, ya puede hablarse de fraude. Justo. O sea, digamos, eso solamente lo vamos a saber el rato que se haga este reconteo voto a voto que se ha establecido y que se ha planteado. Precisamente conversábamos hace un rato con Carlos Sucuchañay y justamente la llamada movilización era porque posiblemente el CNE daba un paso atrás respecto a lo ya acordado el día viernes. El CNE no se ha pronunciado al respecto a estas declaraciones, si es que realmente va a dar un paso
atrás, es que va a cambiar. Todavía está, digamos, pendiente el tema de del protocolo, de este nuevo reglamento para poder hacer el recuento. Entonces, sí, digamos, volvemos a lo que conversábamos en un principio, estamos en una incertidumbre muy, muy fuerte, y ahora también Carlos nos decía lo mismo, ¿no? Estamos en un problema o sea, el problema aquí es la incertidumbre enorme en la que nos ha dejado este proceso. Uh-huh. Le agradecemos, Carlos Larrea, por yo creo que bastante claro aportado, Uh-huh. porque claro, en el tema técnico electoral, mientras más información tenga la ciudadanía, esta incertidumbre va bajando, porque el tema innecesario de confrontación a partir de los discursos políticos, se los dejamos a los políticos. Quizá el rol desde el análisis y desde la parte técnica es ir aclarando qué son las actas con inconsistencias, cuál sería el procedimiento, cuál es el alcance que debería de tener el CNE para saldar todas estas dudas. Muchísimas gracias a Carlos Larrea. Esperamos tenerle en una siguiente oportunidad acá en Wambra Medio Digital. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.
Lo decías, Luisana, vamos cerrando entonces ya el programa. Hay varios elementos que se han marcado, el aporte que realizaba Carlos Larrea, docente, investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Si no lo viste, te recomendamos ver esta entrevista que la tuvimos hace pocos minutos. La estaremos posteando en las redes sociales de Wambra Medio Digital Comunitario, @WambraEC. Importante para conocer la parte técnica que se ha mantenido durante estas elecciones, el tema del conteo rápido, lo que pasaría con esta apertura de las urnas. Recomendada esa entrevista, y esto que nos deja atentos de qué pasará en los siguientes días, las declaraciones del movimiento indígena desde sus regionales, la CONAICE, la Ecuarunari, y hace pocos días también la CONFENIAE desde la Amazonía ecuatoriana. Están al pendiente de lo que sucederá con las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Igual se ha hablado de movilizaciones territoriales, es decir, en cada provincia, y también esta avanzada desde Loja hasta la ciudad de Quito. Eso es lo que nos han informado, es lo que han comunicado desde el Ecuarunari, sobre todo, que se hará en los siguientes días. Digamos que ya empezaría este ejercicio de movilización. Nuevamente, en este programa lo que hemos hecho es un poco conversar sobre la incertidumbre, ¿no? Dialogar sobre cuál es la situación en que nos encontramos en este momento en el país. Esperamos, digamos, para el jueves seguramente tendremos ya otro escenario, y estaremos precisamente aquí en Wambra, en este programa Voces y Propuestas, conversando precisamente de aquel escenario. Nuevamente agradecemos a todas las personas que se conectan a nuestro Facebook y a todas nuestras redes sociales, justo para informarse y para conocer algo más de lo que está ocurriendo. Bueno, mi nombre es Luis Aguilar y Jorge, muchas gracias por todo, y nos vemos el día jueves en un nuevo Voces y Propuestas. Muchísimas gracias.